Bienvenidos un día más a estos distintivos de la Iglesia Calvary Chapel, que nos hace diferentes a muy buenas iglesias que somos amigos, hermanos y servimos juntos. Personalmente participo en muchos movimientos interdenominacionales, sirviendo juntamente con ellos, y hay cosas secundarias. En lo primordial tenemos mucha unidad. Y justamente hoy vamos a hablar encontrando el balance doctrinal. Este es otro de los distintivos. Y cuando hablamos del balance doctrinal, ya habíamos hablado acerca de los dones del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la segunda experiencia, como lo llames. Y ahí hay muchas preguntas. Dicen, ¿no? ¿Ustedes qué hacen? ¿Hablan en lenguas, no hablan en lenguas? ¿O qué hacen? ¿El que es bautizado tiene que hablar en lenguas? Miren, la Biblia no dice que la evidencia de ser bautizado o llenado del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y les mostré que son varios dones, 18 dones, y que lo que dice Pablo en 1 Corintios, el capítulo 13, es lo que queremos resaltar, ese amor, el don del amor, que prime en nuestras vidas, debería ser nuestra etiqueta, no alejarnos de la iglesia, ¿no? O de los miembros de la iglesia, porque siempre decimos que el pastor que no huele a oveja no es pastor. Porque a veces sucede que cuando muchos títulos o muchas, diríamos, galardones, ya los pastores son distantes y no quieren estar con las ovejas, y hablando de estos temas espirituales, ¿qué hacemos, no hacemos? Miren, queremos tener un balance y queremos que realmente el Espíritu Santo guíe, y no queremos que sea un tema de división. Nos encanta tener una mejor actitud que querer ganar una discusión. Si tú deseas hablar en lengua, si tienes este don, que el Señor lo use, pero conforme a lo que dice 1 Corintios capítulo 14, que debe de hacerse en orden. Si tú dices yo no hablo, pues no lo hables. Pero lo importante en todo esto es que el amor reine. Pero cuando hablamos sobre esto, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Y cuando hablamos de este tema, también un tema controversial es estas doctrinas opuestas que hay, y deberíamos esforzarnos para enseñar la Biblia. Y otro de los distintivos, ustedes saben que enseñamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, y esto nos da realmente una riqueza de la enseñanza, de la doctrina, de tener un panorama general de la Biblia. Pero hay doctrinas opuestas. ¿Y qué son esas doctrinas? El calvinismo y Arminio o los arminianos. Pero hay que entender en este punto, ya hablé del lado espiritual y de los dones, pero en este asunto de la salvación, recordemos que la Biblia está escrito en pares dialécticos. ¿Y eso qué significa? Que Jesús muchas veces decía, el que quiere ganar su vida, la va a perder. O sea, ¿cómo puedes ganar para perder? Porque si tú pierdes, imposible, pues, ¿no? O sea, ganar y perder a la vez no sucede en mi mente acá. O ganas o pierdes. No puedes perder y ganar a la vez. Pero Jesús decía esto, son pares dialécticos. El que quiere ser el mayor será el servidor. ¿Cómo puedo ser el mayor y a la vez el servidor? Hay muchos de estos pares dialécticos, y esto es lo que hablamos. Calvary cree en la seguridad de la salvación, pero también vemos la responsabilidad humana, es decir, Dios ofrece y da la agenda, pero el hombre tiene que asumir y tomar esa agenda y continuar día a día en su salvación. Y cuando hablamos de pares dialécticos, miren, ahí es lo que se llama el pensamiento dualista. No sé si han escuchado este pensamiento, ¿no? O sea, ese pensamiento que ha sido influenciado por los griegos, obviamente, llegando al occidente, y nos han enseñado así en Latinoamérica. Por ejemplo, lo que hay arriba, hay abajo, hay ancho, hay delgado, hay blanco, hay negro, hay Dios y hay Satanás. Y esto no tiene razón, porque Dios no es comparación con Satanás. No hay comparación, pero nos han enseñado así, y por eso nos han acostumbrado a que podamos tener una tesis, una antítesis, y de la tesis y la antítesis sacamos una síntesis, y esta síntesis es presentada para decir esto es verdad, y todo lo demás, la antítesis, ¿no? Todo lo demás, eso es mentira, no tiene valor. Pero recuerden que la Biblia ha sido escrito en el Oriente, eso se llama escritura oriental, en el Medio Oriente, pero
estas dos doctrinas, tanto Calvino como Arminio, vienen de un pensamiento occidental. ¿Y esto qué significa? Pensamiento dualista. No puede ser verdad. Hay una sola verdad en medio de esta situación. En el pensamiento judío, Medio Oriente, puedes encontrar el libro de Job. Job decía, si de Dios sabemos recibir las cosas buenas, ¿no sabremos recibir las cosas malas? Ahí mismo encontramos en muchas partes de la Biblia. ¿Quién envía la enfermedad? ¿O es Dios o es Satanás? Algunos dirán, no es Satanás porque Diosito es bueno, porque esto no puede ser verdad. Pero si tú lees Éxodo capítulo 4, es Dios, dice, yo doy la enfermedad, yo hago al sordo, yo hago al cojo, yo hago al ciego. Y Job decía esto, o sea, de Dios yo sé recibir lo bueno, pero también sé recibir lo malo. Pero en ese pensamiento occidental, por eso viene esa pseudo teología de decir, no, no puedes tener enfermedad, pero Dios envía enfermedad. Es el mismo pensamiento que tenían los discípulos, decían, cuando miraron al hombre ciego, decían, ¿quién pecó? Tenemos una verdad, un pensamiento. Y Dios dijo, Jesús dijo, no, nadie pecó, ni él, ni sus padres, nada. O sea, en el occidente se formaron estas ideas, y ahí tenemos a John Calvino, del año 1509 al 1564, un abogado que sacó estos 5, diríamos, puntos, la doctrina calvinista: primero, la depravación total; segunda, la elección condicional; tercero, la expiación limitada; cuarto, la gracia irresistible; y quinto, la perseverancia de los creyentes en la salvación. Posteriormente, en el 1560, 1609, sale Jacobus Arminius, y Jacobus también presenta, porque Juan Calvino era un abogado, hizo su tesis, su antitesis y su síntesis, y Jacobus Arminius hizo lo mismo, dijo, no, no es verdad, y se opone a esta doctrina, y la conocen como la doctrina arminiana. Es decir, frente a la depravación total, él dice hay libre albedrío. Frente a la elección incondicional, él dice no, la elección es condicional. Frente a la expiación limitada, él dice no, hay expiación universal. Y frente a la gracia irresistible, dice él, la gracia se puede resistir. Y frente a la perseverancia de los creyentes en la salvación, Arminio dice no, se puede perder la salvación. Ahora dirán, entonces, ¿pero qué cree Calvary Chapel? Bueno, nosotros decimos que somos cristocéntricos, ahí dice, y somos bibliocéntricos. O sea, cuando miramos, yo tengo un cuadro acá de la soberanía de Dios y el libre albedrío, lo ponemos como de los dos lados, decimos, creemos y miramos los dos. Entonces alguien dirá, ¿ustedes reconcilian estas dos diríamos, tendencias populares que hay sobre creer respecto a la salvación? No. Como enseñamos versículo por versículo, creemos y queremos enseñar lo que dice la Biblia, y en algunos puntos la Biblia nos va a enseñar de la seguridad de la salvación, y en algunos versículos nos va a decir el condicional de la salvación: si tú permaneces en mí. Miren, ustedes son los pámpanos, separados de mí nada pueden hacer, y si un pámpano, un árbol no da fruto, será echado. O sea, existe el condicional, existe la seguridad. Juan dice que el Padre se le da al Hijo, y los que les da el Padre no se le puede perder de la mano, porque están seguros en la mano del Señor. Pero dice, no todo el que me dice Señor, Señor será salvo. ¿Cómo es esto? Sí, creemos en la seguridad de la salvación, pero también creemos en la perseverancia de los santos. Creemos igual que Jesús murió por todo el mundo, como dice Juan 3:16, pero sin fe es imposible acercarse al Señor, y fe es quien es el autor y el consumador es Jesucristo. O sea, miramos todo lo que dice en la Biblia, que no se puede resistir, sí, pero Esteban decía, esta generación dura, servil, siempre resistieron. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero también sabemos que sin la gracia del Señor, sin fe, ¿sabes qué? Ese regalo, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, miren, la salvación es por fe y no es por obras, para que nadie se gloríe. Esto es un regalo, es un don, el don de la fe. O sea, queremos estudiar la Biblia, disfrutar de lo que nos dice, nos enseña, y obviamente miramos las dos, y eso es el balance que queremos tener respecto a estas doctrinas, sean tanto del Espíritu Santo como respecto a la seguridad de la salvación, a la responsabilidad del creyente en la vida. O sea, nosotros, y en la perseverancia de los santos, no perseveramos para llegar a ser santos, sino creemos que perseveramos porque somos ya santos. Y
La salvación no se puede perder porque es algo que simplemente es un don, es la gracia del Señor, pero el hombre responde a la oferta de la salvación. Y el evangelio y el cristianismo se trata de una persona, Jesucristo, pero también se trata de recibir esa fe, Jesucristo, y también se trata de continuar en ese estilo de vida de Jesucristo. No creemos en salvo siempre salvo, ni creemos en esto de que si una vez eres hijo, siempre hijo. Son lógicas. Lo que miramos es día a día andar en arrepentimiento y fe, porque así comenzamos nuestro caminar con el Señor. Fe vino y fe la usamos todos los días. Arrepentimiento lo hicimos porque nos dejamos nuestro pecado y nos arrepentimos todos los días y queremos andar en obediencia todos los días y queremos andar sirviendo al Señor todos los días y queremos perseverar todos los días y queremos adorar al Señor todos los días hasta el día que el Señor venga. Así que eso es, cristocéntricos, bibliocéntricos, y no queremos parcializarnos, queremos enseñar la Biblia versículo por versículo, porque ¿por qué se sostienen estas dos líneas por muchos años? Porque bueno, tienen algunos textos aislados y lo pueden mencionar. Nosotros queremos estudiar todos esos textos y disfrutar simplemente de lo que el Señor nos ha dado. Así que Dios te bendiga. Este es otro de los distintivos de Calvary Chapel.